Vamos a grabar también la clase. Bien, entonces, como les había indicado, vamos a continuar con ese ejercicio. Para eso vamos a compartir la hoja en Excel. Bien, entonces, ¿se puede ver la hoja en Excel? Hola. Sí, Sí, se está puede bien. ver. Bien, entonces, bueno, acá tenemos la pregunta. Un poco vamos a repasar la pregunta que teníamos. Decía, completar los datos que faltan en la siguiente tabla de frecuencias para una variable aleatoria discreta, donde toma los valores de 1, 2, 3 hasta 8. Y en base a esta información, dice, en base de esta información, calcular e interpretar la media aritmética, la mediana y la moda, lo cual ya lo hemos realizado en la anterior clase. B, calcular la varianza, desviación estándar y coeficiente de variación, que también lo habíamos calculado. Y entonces hoy vamos a calcular el coeficiente de asimetría y la kurtosis, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos la tabla de frecuencias. Estos son los valores que hemos rellenado, ¿no? Hemos también visto acá, tenemos la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa acumulada, tenemos acá el producto de frecuencia absoluta por marca de clase, etcétera, y en base a todas estas columnas hemos ido calculando la media aritmética, que tiene un valor de 4.76, ¿no? De media, ¿no? Luego también hemos calculado la mediana, que tiene un valor de 5, la moda un valor de 6. Bueno, hemos calculado la varianza, que tiene 4.47, la desviación estándar 2.11. Y luego tenemos el coeficiente de variación de esta variable aleatoria, que es 44.33%, ¿no? Entonces, ese es el porcentaje de variación. Y entonces ahora nosotros vamos a calcular, ¿no? H, el coeficiente de asimetría. Bueno, antes de calcular estos coeficientes de asimetría, que son los que nos piden acá en la pregunta, vamos a calcular los momentos de la distribución, porque esos son los que nosotros utilizamos para el cálculo tanto del coeficiente de asimetría como también de la kurtosis. Entonces vamos a tener ahí una parte donde vamos a calcular previamente los momentos. Entonces vamos a decir cálculo de los momentos de la distribución. Bien, entonces vamos a tener acá el cálculo de los momentos de la distribución. Los momentos más importantes son el segundo momento, que vamos a colocar acá las formulitas, ¿no? Entonces vamos a indicar acá el segundo momento va a ser igual, va a ser entonces igual a una fracción acá que vamos a tener, donde vamos a tener la sumatoria de los valores del producto de frecuencia absoluta multiplicado por el cuadrado, bueno, en este caso el cuadrado de la desviación estándar, ¿no? Entonces acá vamos a colocar la desviación estándar. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, x sub i menos la media aritmética, y todo eso dividido entre n. Bien, entonces vamos a colocar acá. Entonces decimos el segundo momento, ¿no? El segundo momento, entonces es igual a la sumatoria de i igual 1 y eh, igual 1 hasta acá, porque tenemos tablas de frecuencias. Ahí, y luego aquí tenemos el producto de frecuencia absoluta, f sub i, multiplicado por el cuadrado de la desviación, y la desviación no es nada más que la marca de clase x sub i, multiplicado por la media aritmética, y todo eso dividido entre n, ¿no? Entonces, esa es la formulita
acá vamos a colocar del segundo momento de la distribución. Bien, entonces acá vamos a colocar la formulita del segundo momento. Luego también tenemos, en base a esto, podemos calcular también el tercer momento, que va a ser M sub 3, ¿no? M sub 3, entonces vamos a tener el tercer momento. Y lo que va a cambiar acá va a ser que en vez de que esté elevado al cuadrado, va a estar elevado al cubo, ¿no? Al cubo. Entonces, ese sería el tercer momento de la distribución, ¿no? Y también vamos a tener acá un cuarto momento, que va a ser entonces M sub 4, el cuarto momento, la sumatoria del producto de frecuencia absoluta, entonces, en este caso ahora por la cuarta potencia de la desviación. Entonces, ahí tenemos las formulitas, ¿no? Bien, entonces lo que tenemos que hacer para calcular estos momentos es ir a calcular los numeradores, ¿no? Por ejemplo, en el caso del segundo momento, nosotros ya tenemos la sumatoria, el numerador. Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, tenemos justamente acá, fíjense, la frecuencia absoluta por el cuadrado de la desviación. Ahora, lo que necesitamos acá es calcular, vamos a colocar necesitamos calcular estas dos columnas, ¿no? Donde vamos a tener entonces acá, vamos a copiar eso acá, lo vamos a pegar y también lo vamos a pegar acá otro. Entonces acá va a ser frecuencia absoluta multiplicado por el cubo de la desviación, y la otra columna que tenemos que hacer es la frecuencia absoluta multiplicado por la cuarta potencia de la desviación, ¿no? Entonces vamos a tener eso en esta columna, y vamos a tener este otro valor en la siguiente columna, ¿no? Entonces, vamos a tener entonces ahí esos dos valores. Bien, acá vamos a ver. Ahí, entonces vamos a colocar más el recuadro. Bien, entonces vamos calculando entonces ahí. Igual, ahora, frecuencia absoluta de esa clase, ¿dónde está? Acá está frecuencia absoluta, esa es frecuencia absoluta. Multiplicado, dice, entonces aquí tengo frecuencia absoluta multiplicado por el cubo de la desviación. Entonces vamos a tener, entre paréntesis, la desviación acá, el cubo de la desviación. Entonces vamos a tener elevado a 3. Entonces, ese es el valor, ¿no? Entonces vamos a tener ahí, entonces lo podemos cambiar eso a dos decimales simplemente, y entonces vamos a tener esos valores, ¿no? Entonces vamos acá, y entonces serían los valores del producto de frecuencia absoluta por el cubo de la desviación. En este caso también acá nos hemos olvidado, en este caso en el segundo momento también tenemos que colocar solamente para dos decimales, ¿no? Bien, ahora lo más importante es la sumatoria. Tenemos que calcular la sumatoria, y entonces vamos a tener el valor acá, la sumatoria, el valor de 75 menos 75.54, ¿no? Bien, esa es la sumatoria del cubo, del producto, mejor dicho, de frecuencia absoluta por el cubo de la desviación. Y ahora en el siguiente hacemos lo mismo, frecuencia absoluta de la clase 1, acá tenemos la frecuencia, esta es la frecuencia absoluta, multiplicado por, ¿no? Ahora acá nuevamente colocamos paréntesis, la desviación que está acá, y eso elevado a la cuarta potencia, Bien, entonces vamos a tener entonces nuevamente dos decimales, simplemente. Vamos a bajar estos valores, y entonces acá vamos a tener el producto para todas las clases de frecuencia absoluta por la cuarta potencia. Bien, ahí. Y luego sacamos entonces la sumatoria, ¿no? Nos vamos fórmulas, autosuma, y entonces acá vamos a tener ese valor, ¿no? Entonces lo que estamos calculando son los numeradores del segundo, del tercer y del cuarto momento, ¿no? Entonces ya tenemos los numeradores.
Y entonces ahora es mucho más fácil ir a calcular los momentos. Entonces, por ejemplo, acá vamos a calcular el segundo momento, acá. Entonces vamos a tener acá el segundo momento, en esta, ahí vamos a calcular el segundo momento, ahí. Eh, Luego tenemos acá también el tercer momento, que lo podemos calcular en esta otra parte, ¿no? Entonces podemos calcular acá el segundo momento, y acá también podemos calcular el tercer momento y el cuarto momento, ¿no? Bien, entonces acá va a estar el segundo momento, acá va a estar el tercer momento. Esto también lo vamos a colocar más ahí. El tercer momento, y finalmente vamos a calcular también aquí, acá el cuarto momento. Bien, entonces nos vamos a calcular el segundo momento. Decimos que eso es igual a la sumatoria, acá, sumatoria del producto de frecuencia absoluta por el cuadrado de la desviación. Y por lo tanto ese es el valor, ¿no? Dividido, dice, entre n. ¿Y n cuánto vale? N vale 50, la sumatoria de las frecuencias absolutas. Entonces nosotros tenemos acá un valor del segundo momento de 4.38, ¿no? Entonces ese es el valor del segundo momento. Ahora, el valor del tercer momento va a ser igual, ¿no? El valor del tercer momento va a ser, entonces, este es el numerador, ahora, dividido entre n, que son 50, y entonces acá tenemos que el tercer momento es menos 1.51, menos 1.51. Y finalmente vamos a tener el cuarto momento ahí, y entonces nos vamos acá nuevamente a ver la última columna. Este es para el cuarto momento, y eso es dividido ahora entre n, ¿no? Y n es la sumatoria de las frecuencias absolutas, acá entre 50, y por lo tanto, este es el cuarto momento, ¿no? Entonces acá también colocamos. Bien, entonces tenemos el cuarto momento, el segundo momento, el tercer momento y el cuarto momento. El segundo momento en realidad es la varianza. Acá vamos a colocar, eh, es la varianza, poblacional. Poblacional. Bien, como esta es la varianza poblacional, por lo tanto nosotros aquí podemos calcular la desviación estándar poblacional. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, vamos a colocar entonces acá la desviación. Acá vamos a colocar el símbolo justamente de sigma. Sigma entonces lo vamos a denotar, ¿no? Se va a denotar el sigma como la desviación estándar poblacional. Entonces, este valor de la desviación estándar poblacional es igual a la raíz cuadrada de la varianza poblacional, Entonces vamos a tener a este valor, ¿no? Entonces, esta sería la desviación estándar. Entonces, esto también lo podemos simplemente colocar a 2 decimales. Bien, entonces ahí tenemos el valor. Esta es la desviación, la desviación estándar poblacional. Esa es la desviación estándar poblacional. Bien, ahí tenemos entonces la desviación estándar poblacional, tenemos el tercer momento, tenemos el cuarto momento, entonces tenemos todo lo que requerimos para calcular tanto el coeficiente de asimetría como también la kurtosis. Entonces acá vamos a irnos a HI, si ya tenemos GHI, entonces vamos acá ahí, cálculo del coeficiente de asimetría. Entonces vamos a calcular el coeficiente de asimetría que denotamos como S sub K, ¿no? S sub K. Bien, entonces vamos a hacer el cálculo del coeficiente de asimetría, que es una de las preguntas que tenemos ahí, también acá, coeficiente de asimetría, ¿no?
Bien, entonces nosotros vamos a indicar que la formulita del coeficiente de asimetría es el siguiente. Vamos a entonces insertar y decimos entonces el coeficiente de asimetría SK es igual a una fracción, ¿no? Es igual a una fracción donde en el numerador va a estar el tercer momento, acá, tercer momento, y en el denominador va a estar la desviación estándar, ¿no? Que tiene el valor de sigma elevado al cubo. Entonces, esta es la formulita del coeficiente de asimetría. Entonces, vamos a colocar acá. Bien, entonces vamos a ver acá, si no. Bien, entonces ahí tenemos el coeficiente de asimetría, Stiglitz, que es igual a la relación entre el tercer momento y el cubo de la desviación estándar poblacional, ¿no? Entonces acá nos vamos a la formulita y ahora vamos a hacer lo siguiente. Decimos el valor de SK, acá vamos a copiar el valor de SK que representa el coeficiente de asimetría que en inglés se conoce con el nombre de Stiglitz. Entonces es igual, dice, al tercer momento. Entonces colocamos dónde está el tercer momento. Este es el tercer momento dividido entre el cubo de la desviación, ¿no? Entonces aquí tenemos la desviación. Entonces ahí tendríamos el cubo de la desviación. Bien, tenemos el cubo de la desviación y cerramos, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener que el coeficiente de asimetría presenta un valor de menos 1.1647. Entonces, nosotros tenemos tres valores del coeficiente de asimetría. Si el valor es igual a 0, decimos que la curva es simétrica, ¿no? Si el valor del coeficiente de asimetría es positivo, decimos que la asimetría es positiva o presenta una asimetría con una cola más larga en la parte derecha. En cambio, cuando el valor es menor a 0 o negativo, como en nuestro caso, entonces decimos que ahí más bien tenemos que la curva es asimétrica con una cola más larga en la izquierda. Entonces, eso podemos entonces representar aquí en la asimetría, ¿no? Entonces, decimos que debido a que el valor del coeficiente de asimetría, es de menos 0.1647, entonces la curva de distribución, ¿no? Entonces la curva de distribución, entonces estamos diciendo, debido a que el valor es menos de 0.1647, entonces la curva de distribución presenta una asimetría a la izquierda. O también con una cola más larga a la izquierda, con una cola más larga a la izquierda, ¿no? Con una cola más larga. Entonces presenta una asimetría a la izquierda, con una cola más larga a la izquierda, ¿no? Debido, ¿no? Debido a que las frecuencias, absolutas, más altas, están concentradas, ¿no? Están concentradas en la parte derecha
en la parte derecha de la curva de distribución. De la curva de distribución. ¿No? Entonces, en resumen, decimos que la curva de distribución de la variable velocidad del viento en millas por hora presenta una asimetría a la izquierda, una cola más larga. La curva presenta entonces una cola más larga en la izquierda, ¿no? En la parte izquierda de la curva, debido a que las frecuencias absolutas más altas están concentradas en la parte derecha de la curva de distribución. Por lo tanto, eso genera una cola más larga, con puntos con valores más distanciados y fundamentalmente con frecuencias absolutas sumamente pequeñas, ¿no? Entonces, esa sería la interpretación del coeficiente de asimetría. ¿Y por qué será importante calcular el coeficiente? Estaba mal, el coeficiente de asimetría, ¿no? Es justamente porque cuando nosotros utilizamos las propiedades de algunos modelos teóricos, modelos de probabilidades, entonces para poder utilizar todas las propiedades de este modelo de distribución para asignar probabilidades, nosotros tenemos que demostrar que la curva de distribución de nuestra variable tiene que asemejarse a una curva en forma de campana, lo cual es una curva simétrica, donde en el punto central está el valor de la media y la mediana, ¿no? Entonces, en un mismo punto están los valores de la media aritmética y la mediana, y en ese punto, a partir de ese punto, trazando una línea vertical, tenemos un lado hacia la izquierda y otro lado hacia la derecha, y totalmente idénticos en cuanto a forma de la curva y en cuanto a superficie, ¿no? Pero en este caso, nosotros tenemos más bien una asimetría negativa, ¿no? Una asimetría negativa, ¿no? Y para eso podríamos nosotros graficar para ver si realmente eso es así, ¿no? Bien, entonces ya tenemos calculado el coeficiente de asimetría y ahora vamos a calcular, ¿no? Vamos a calcular la kurtosis. Cálculo de la kurtosis. La kurtosis es una medida nosotros aquí vamos a colocar cálculo de la kurtosis, se expresa con K, ¿no? Entonces, el cálculo de la kurtosis, que denotamos como K, nos permite saber cómo es la cima de la curva de distribución, nos permite conocer el grado de apuntalamiento de la curva de distribución de la variable, ¿no? Entonces podemos tener una cima más pronunciada y por lo tanto esta curva se denomina una curva leptocúrtica, o podemos tener una curva moderada que es el de la forma de campana, ¿no? Lo cual es una curva mesocúrtica, se denomina curva mesocúrtica, o la otra situación es que tengamos una curva más aplanada, ¿no? En la cima, por lo tanto, esa sería, entonces, si nosotros tenemos una curva más aplanada, eso se denomina la curva platicúrtica. Entonces tenemos la curva puede ser leptocúrtica, mesocúrtica o platicúrtica, ¿no? Y eso también va a depender entonces de los valores de la kurtosis. Si el valor de la kurtosis es igual a cero o muy próximo a cero, decimos entonces que la curva es similar a la forma de la campana y por lo tanto esa curva es mesocúrtica. En cambio, si nosotros tenemos una cima muy pronunciada donde las frecuencias más altas están alrededor del valor central, entonces esa curva se denomina curva leptocúrtica. Y finalmente, cuando tenemos una distribución de frecuencias absolutas, no solamente en la parte central, sino también en los extremos, y por lo tanto generando una curva más aplanada, ¿no? Entonces, esta curva se denomina curva platicúrtica. Y su fórmula, la fórmula que nosotros vamos a utilizar es la siguiente, ¿no? Entonces, vamos a insertar acá la fórmula y decimos entonces que la kurtosis K es igual acá a una fracción entre el cuarto momento y la cuarta potencia de la desviación estándar. Y todo eso menos 3. Y entonces aquí tenemos
que la kurtosis va a ser igual al cuarto momento, dividido entre la desviación estándar representado por sigma elevado a la cuarta potencia y todo eso menos 3, ¿no? Entonces, esta es la formulita de la kurtosis. Bien, entonces ahí tenemos la formulita de la kurtosis y colocamos entonces ahí. Es una relación entre el cuarto momento de la distribución y la cuarta potencia de la desviación estándar poblacional, ¿no? Bien, entonces acá nosotros vamos a calcular ese valor de K. Copiamos y lo pegamos para ver cuál es el valor. Y entonces acá vamos a calcular acá en esta celda el valor de la kurtosis. Entonces decimos, esa kurtosis va a ser igual, y entre paréntesis colocamos el cuarto momento que tenemos acá, cuarto momento, dividido, entonces colocamos acá, dividido entre sigma elevado a la cuarta potencia. Entonces acá tenemos sigma es ese valor, ¿no? 2.09, elevado entonces acá, elevado a la cuarta potencia, ¿no? Entonces eso cerraría y eso cerraría, y entonces nuestro valor de la kurtosis sería 1.93, ¿no? Entonces vamos a revisar un poco más ahí. Entonces ahí tendríamos el cuarto momento dividido entre, bien, entonces sí, está bien la fórmula, no hay ningún problema. Bien, entonces acá entonces tenemos un valor de 1.93. Acá también podemos ver con fórmulas, rastrear precedentes. Entonces, bueno, es una relación de la desviación estándar poblacional y también del cuarto momento. Entonces, el cuarto momento dividido entre la cuarta potencia de la desviación estándar y menos 3 nos da entonces un valor de 1.93. Ese sería entonces el valor 1.93. Por lo tanto, acá también tenemos dos maneras de interpretar la kurtosis. Si el valor de la kurtosis es de 0, entonces eso significa que la curva es muy similar a la de una campana, por lo tanto es una curva mesocúrtica. En cambio, si el valor es positivo, como en este caso 1.93, entonces decimos que la cima más bien es pronunciada, es una curva leptocúrtica, ¿no? Entonces acá vamos a indicar debido a que el valor de la kurtosis, ¿no? Es de 1.93, ¿no? Debido a que el valor entonces de la kurtosis, ¿no? Que nosotros tenemos aquí es de menos 1.93, la cual es mayor a 0 o se encuentra o a la derecha de 0, ¿no? Entonces, debido a que el valor de la kurtosis es de 1.93, la cual es mayor a 0, a la derecha de 0, ¿no? Entonces, entonces, la curva de distribución es leptocúrtica. Leptocúrtica. Si fuera menor a 0, sería platicúrtica, pero en este caso es mayor a 0. Por lo tanto, la curva es leptocúrtica, y eso significa, ¿no? Y eso significa que las mayores frecuencias, absolutas, ¿no? Entonces dice la curva de distribución es leptocúrtica, y eso significa que las mayores frecuencias absolutas están alrededor del punto, ¿no? Y eso significa, dice que las mayores frecuencias absolutas, ¿no? Están alrededor de la
de la media o mediana, ¿no? Y con frecuencias sumamente bajísimas, ¿no? Bajísimas, y con frecuencias sumamente bajísimas, hemos indicado, en los extremos, en los extremos, de la curva, de distribución, de la variable, velocidad del viento, de velocidad del viento en millas por hora, ¿no? Entonces, esas son sus unidades, ¿no? Bueno, aquí no tiene en realidad, este de acá no tiene las unidades, entonces solamente le vamos a dejar así. No está mostrando las unidades ahí, entonces decimos que simplemente debido a que el valor de la kurtosis es de 1.93, la cual es mayor a 0, o está a la derecha de 0, entonces la curva de distribución es leptocúrtica, y eso significa que las frecuencias, las mayores frecuencias absolutas, están alrededor de la media o mediana, y con frecuencias sumamente bajísimas en los extremos de la curva de distribución de la variable. Simplemente eso lo colocamos ahí. Bien, entonces esa sería la interpretación tanto del coeficiente de asimetría, también vamos a quitar las flechas, del coeficiente de asimetría y también de la kurtosis. Entonces, resumiendo, podemos decir que la forma de la curva de distribución de esta variable nos muestra una curva con asimetría a la izquierda, o sea, eso significa una cola más larga en la izquierda, ¿no? Debido a que las mayores frecuencias absolutas están concentradas más bien en la parte derecha de la curva de distribución, y más bien en la parte izquierda están valores muy distanciados y, lo más importante, con frecuencias sumamente bajísimas. Esa es la característica del coeficiente de asimetría. Ahora, cuanto más alejado esté este valor a la izquierda, estamos hablando, por ejemplo, acá del 0, y estamos hablando del menos 0.16. Ese valor de menos 0.16, si bien es un valor negativo que está a la izquierda del valor de 0, pero tampoco está muy alejado, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que la curva de distribución presenta una ligera asimetría a la izquierda. Una ligera asimetría a la izquierda, ¿no? Debido a que las frecuencias absolutas más altas están concentradas en la parte derecha de la curva de distribución. Asimismo, esta variable presenta una kurtosis positiva de 1.9, ¿no? Y también acá, cuanto más alejado esté el valor de 0, ¿no? El valor de la kurtosis, por ejemplo, en vez de que hayamos calculado 1.93, tendríamos un valor de 3 o 4. Eso significa entonces que a medida que se va alejando hacia la derecha el valor que hemos calculado del valor de 0, entonces la cima cada vez va a ser más pronunciada, ¿no? La cima va a ser entonces cada vez más pronunciada para valores, por ejemplo, si tendríamos valores de kurtosis de 3, de 4, entonces la kurtosis de 4 presenta una cima mucho más pronunciada que el que tiene la kurtosis con un valor de 3, ¿no? Entonces, y como estamos indicando que el pico de la curva es más pronunciado, por lo tanto, eso significa esa forma está determinado por las frecuencias absolutas, y por lo tanto eso significa que las mayores frecuencias absolutas, las más representativas, están alrededor de la media aritmética, ¿no? Entonces, esa es una característica de la curva leptocúrtica, ¿no? Y también, como todo se ha concentrado en la parte central, en los extremos se presentan frecuencias sumamente bajísimas, ¿no? Haciendo unas colas más largas en ambos sentidos. Bien, entonces,
Eso sería lo que tendríamos por el día de hoy. Hemos culminado este ejercicio a detalle, ¿no? Vamos a parar ahí. Entonces, tendríamos entonces el avance hasta esta parte. Y con esto habríamos concluido lo que es el tema de estadística descriptiva. Eh, vamos a, vamos a comenzar